Los rusos han disparado 300 misiles y 200 drones contra ciudades ucranianas en 5 días, reanudando una campaña de terror contra la población ucraniana, matando o hiriendo a cientos de personas. Al mismo tiempo, las fuerzas del Kremlin presionan a lo largo de casi todo el frente. Las posiciones ucranianas en el eje de Bakhmut, Avdiivka y Robotyne están especialmente amenazadas. La situación es difícil, por lo que los llamamientos a la movilización general crecen en el ámbito público. Veamos la situación actual del frente, sobre el mapa. Dirección del Oblast de Kharkiv. Los rusos continúan bombardeando con artillería las infraestructuras civiles de la región. Según Oleg Sinehubov, jefe de la administración del Oblast de Kharkiv, entre los objetivos de los últimos bombardeos figuran Veterynarne, Sinkivka, Petropavlivka y Kupiansk, entre otros. De manera significativa, según Sinehubov, los rusos no han renunciado a su intención de volver a atacar Kharkiv. Sin embargo, las fuerzas del Kremlin tendrían que retomar primero el crítico nudo ferroviario de Kupiansk. Así pues, según los informes ucranianos, las fuerzas ucranianas están mejorando sus capacidades defensivas, incluida la construcción de fortificaciones, un tema constante a lo largo del frente. Dirección de la provincia de Luhansk. Los rusos tienen la iniciativa en esta zona. Continúan sus ataques hacia Kupiansk y Liman, logrando algunas ganancias territoriales pero sin abrir brecha. Cerca de Ivanivka se produjeron intensos combates de infantería. Los rusos pretenden ganar una cabeza de puente en Sinkivka. Ambas partes confirmaron el avance ruso al este de Terny. Este es el poblado clave que abastece a la agrupación ucraniana en la orilla izquierda del río Zerevets. También continuaron los intensos combates cerca del bosque de Serebriansky. Según una fuente ucraniana, los rusos han logrado capturar 2 posiciones ucranianas al suroeste de Kreminna. Se comenta que los rusos están atacando con una ventaja numérica de 5-1. Fuentes rusas confirman que la ofensiva rusa en el bosque de Serebriansky continúa y que han conseguido avanzar hasta 3 kilómetros en algunos puntos. Sin embargo, los ucranianos oponen una feroz resistencia y lanzan sus propios ataques. Dirección del Oblast de Donetsk. Los rusos siguen fuertemente comprometidos en la dirección de Donetsk. Los ejes de Bakhmut, Avdiivka y Marinka siguen siendo prioritarios y el mando ruso no escatima en personal y otros recursos para expulsar a los ucranianos de estas ciudades ahora inexistentes. Los cambios en el frente semana a semana no son espectaculares, pero los avances acumulados del Kremlin en los últimos 2 meses son notables. Esto puede verse en la siguiente animación, que compara la línea del frente actual con la de principios de noviembre. En efecto, los mayores avances rusos se han producido en la región de Donetsk y pueden verse en los ejes de Bakhmut, Avdiivka y Marinka. Pero volvamos a la situación actual. Una fuente ucraniana informa que los rusos están avanzando sobre Chasiv Yar. La situación es similar en Bogdanivka, donde se comenta que los invasores han avanzado hasta 500 metros dentro del asentamiento. Las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones cerca de Kromove e Ivanivske. Sin embargo, los rusos están presionando a lo largo de la carretera desde el lado de Dachi. Parece que los rusos esperan a que, una vez que Bogdanivka esté bajo su control, la defensa ucraniana de Chasiv Yar se desmorone y los ucranianos se vean obligados a retirarse. No se han producido acontecimientos recientes en la propia Bakhmut. Sin embargo, algunas fuentes ucranianas creen que la situación general en el eje de Bakhmut es peor que en Avdiivka. La razón del empeoramiento de la situación cerca de Bakhmut sería el despliegue de nuevas reservas rusas que han hecho avanzar a las fuerzas de Moscú. Como resultado, los rusos han ganado más terreno en el eje de Bakhmut que en la zona de Avdiivka. Como recordatorio, todas las fuentes mencionadas en este material pueden encontrarse en el informe Monitor del conflicto de Ucrania en el Substack de Rohan, enlace en la descripción. Los rusos también debían lanzar más ataques en la aproximación a Ocheretine. Los agresores también pretendían entrar en Stepové, de donde las fuerzas ucranianas los han estado expulsando a diario. El 22 de diciembre se produjo un importante ataque ruso cerca de la planta industrial de Avdiivka, pero los ucranianos consiguieron repelerlo. Cerca de Novokalinove prosiguen los intensos combates. Los rusos también intentan avanzar hacia Novobakhmutivka.
Sin embargo, siguen apareciendo informes de infantería rusa que se niega a obedecer órdenes. Estos informes han aparecido 2 veces en la última semana. La situación en Avdiivka no ha cambiado. La ciudad sigue rodeada por 3 lados. El embolsamiento ucraniano tiene unos 4 kilómetros de ancho. Comentando la situación en la ciudad el martes 26 de diciembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, general Valery Zaluzhny, señaló que dentro de 2 o 3 meses Avdiivka podría sufrir el mismo destino que Bakhmut, es decir, su destrucción total. Continuó señalando que si los ucranianos no tienen fuerzas suficientes y nosotros advertimos que es mejor salvar a la gente, tomaremos esa decisión. Salvaremos a la gente y luego la reconquistaremos. Dependerá de la situación. Esta declaración parece indicar que Zaluzhny está considerando la posibilidad de retirarse de la zona si lo considera necesario. Este planteamiento contrasta con las anteriores operaciones ucranianas, especialmente en Bakhmut, donde la ciudad fue defendida durante demasiado tiempo, lo que provocó importantes pérdidas de personal y artillería ucranianas. A pesar de la embestida rusa desde 3 flancos, Oleksandr Shtupun, portavoz del Centro Conjunto de Prensa de Tabrilla, Oblast de Zaporilla y Jersón, afirmó que actualmente no existe una amenaza real de cerco de Avdiivka. Explicó que Moscú está perdiendo entre 300 y 400 soldados diarios, entre muertos y heridos. Aunque los ataques rusos no cesan, Shtupun añadió que los ucranianos están retirando reservas y reagrupándose para hacer frente a la situación. De cara al futuro, los rusos avanzan también sobre Sheverne y Pervomaysk. Casi toda Marinka está también ahora en manos rusas. El lunes 25 de diciembre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin que las tropas rusas habían liberado completamente Marinka, pero los ucranianos afirman estar en posesión de varias calles. Sin embargo, se puede considerar que el 90% de Marinka está bajo control ruso. La ciudad en sí ya no existe. Los ucranianos están construyendo fortificaciones en las afueras de las ruinas de Marinka. Los rusos también están atacando las afueras de Novomikhailivka, así como Povieda y Ehorivka. Se espera que estas localidades sean clave para una ofensiva sobre Novomikhailivka desde el norte, abriendo el camino hacia el centro logístico ucraniano clave de Kurahove, que alimenta a las unidades de Vuhledar. Recientemente no se han producido acontecimientos importantes en Vuhledar propiamente dicho. Dirección sur de Ucrania. La línea del frente de Zaporilla ha permanecido esencialmente congelada durante los 2 últimos meses. El mayor cambio es el giro en el eje de Origiv. Los rusos consiguieron reducir la brecha cerca de Robotene, donde los ucranianos perdieron parte del territorio que tanto les había costado ganar. Fuentes ucranianas informan que los rusos prosiguen sus asaltos de carne en Robotene, pero últimamente sus avances han sido nulos y sus pérdidas enormes. Ataques similares continúan desde la dirección de Verbové. Ni fuentes rusas ni ucranianas han informado de acontecimientos cerca de Novofedorivka y Piatihatki. Dirección de Jersón y Crimea. Los ucranianos siguen manteniendo cabezas de puente en la orilla izquierda del Dnieper. La de Krinky es incluso ligeramente mayor que hace 2 meses, pero en principio las posibilidades de ampliar esta presencia son escasas. Los ucranianos intentaron avanzar hacia el sur del poblado, pero fueron detenidos. El sábado 23 de diciembre, el mando de las fuerzas aéreas ucranianas informó que los rusos habían perdido 3 aviones de combate Su-34S. No está claro cómo ocurrió, pero es probable que los ucranianos trasladaran algunas de sus baterías Patriot más cerca de la línea del frente y atacaran a los bombarderos rusos desde la distancia. Tampoco está claro quién proporcionó los datos de puntería, pero algunas fuentes sugieren que fue un AWACS de la OTAN el que ayudó a los ucranianos en esta exitosa operación. Además, en la noche del 26 de diciembre, el teniente general Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó que los ucranianos habían llevado a cabo un ataque con éxito que destruyó el buque de desembarco ruso Novocherkassk de la clase Ropusha, diseño 775, en Crimea. Alrededor de las 2:30 de la mañana, aviones ucranianos dispararon misiles de crucero contra el Novocherkassk mientras se encontraba en el puerto de Feodosia. No se especificó cuántos ni qué tipo de misiles se utilizaron. Sebastopol News informó más tarde que 74 marineros habían muerto y 27 habían resultado heridos en el ataque.
Las explosiones posteriores al ataque mostraron una onda expansiva muy grande, lo que indica que el barco transportaba municiones. Rohan estima que es probable que se produzcan más ataques de este tipo contra Crimea en los próximos meses. Volviendo al panorama general, el viernes 29 de diciembre, los rusos lanzaron contra Ucrania su segundo mayor ataque con misiles hasta la fecha. Lanzaron un total de 158 misiles, incluidos drones Shahid 131-136, misiles de defensa aérea, misiles de crucero, misiles balísticos y misiles antibuque. En comparación, los rusos lanzaron 160 misiles el primer día de la guerra. La defensa antiaérea ucraniana logró hacer frente a objetivos menos sofisticados, como los misiles de crucero y los drones Shahid. Sin embargo, no interceptaron ningún misil balístico Iskander o Kinzhal. Murieron 39 personas. Los rusos atacaron Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv y Zaporizhia. Destruyeron un centro comercial y bloques de pisos, pero también instalaciones militares, algunas de ellas relacionadas con la producción de misiles y drones. Está claro, por tanto, que el principal objetivo de los rusos era limitar la capacidad de Ucrania de producir misiles y drones, especialmente de largo alcance. Los rusos prosiguen su campaña de terror contra la población civil. Es más, se informa que un misil ruso habría violado el espacio aéreo de un país de la OTAN, Polonia. El misil entró en espacio aéreo polaco a las 7:12 hora local y salió al cabo de 3 minutos. Los sistemas polacos y de los aliados siguieron la trayectoria del misil. Por la tarde del mismo día, los polacos activaron sus F-16 debido al aumento de la actividad de la aviación rusa de largo alcance. El sábado, los rusos detuvieron en su mayor parte su ataque con misiles, mientras que los ucranianos respondieron con su propio ataque contra Belgorod. 20 personas murieron y 100 resultaron heridas. También se escucharon explosiones en Sebastopol. En los días siguientes, los rusos reanudaron su campaña de misiles. El 31 de diciembre se realizaron 49 lanzamientos, el 1 de enero 122 y el 2 de enero 130. Solo en el último día, el 2 de enero, esta campaña mató o hirió a 130 personas en toda Ucrania. En total, Rusia utilizó unos 300 misiles y 200 drones durante estos 5 días. En resumen, la tendencia emergente está clara. Los ucranianos están a la defensiva en todo el frente. Los rusos están logrando algunos avances tácticos, sobre todo en la región de Donetsk, que es ahora el centro de gravedad de la guerra, y es también el objetivo del mando político ruso. Sin embargo, la postura ofensiva de los rusos no está conduciendo al éxito operativo y mucho menos estratégico. Existen dos razones principales que explican la actual situación de la guerra. En primer lugar, la ventaja rusa en personal, que se ve reforzada por la mayor propensión del mando ruso a perder recursos, especialmente humanos, en ataques masivos contra posiciones ucranianas. En segundo lugar, la falta de munición de artillería en el bando ucraniano. En la zona de Bakhmut, los rusos tienen ahora una ventaja de artillería de 4 o 5 contra 1 sobre los ucranianos, mientras que en verano la proporción era de 1 a 1. Como escribe Rohan, basándose en sus propias entrevistas sobre el terreno en noviembre, este cambio en la proporción no se debe necesariamente al aumento del número de ataques de la artillería rusa. Desde el verano, los ucranianos han disparado menos proyectiles, porque Occidente no ha cumplido sus promesas ni los calendarios preacordados. Como resultado, los ucranianos están sufriendo escasez de proyectiles y necesitan conservar munición por si necesitan aumentar su cadencia de fuego inmediatamente. Así lo confirman las palabras del general de brigada Oleksandr Tarnavsky, comandante del Grupo Estratégico Operacional de Tavria, Oblast de Zaporilla y Jersón, quien en una entrevista con BBC Ucrania declaró que la situación en la línea del frente aún no ha llegado a un punto muerto, pero admite que es complicada. El objetivo estratégico ruso sigue siendo la eliminación del Estado ucraniano. Por ello, los ucranianos buscan respuestas a los retos de la actual fase de la guerra. La primera es intensificar la construcción de fortificaciones, como admite el propio Zelensky. En primer lugar, señala alrededor de las ciudades del este, probablemente Avdiivka y Bakhmut, y entre Kupiansk y Liman. Estas son sin duda las regiones que Kiev considera más amenazadas. Otra respuesta, esta vez mucho más difícil, es la de la movilización general.
Esta cuestión fue planteada el 17 de diciembre por el jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, el general Kirilo Budanov. Según Budanov, Ucrania no tiene actualmente ninguna alternativa a la movilización general. Independientemente de su eficacia, el reclutamiento voluntario no proporcionará los efectivos necesarios para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas. Budanov señaló acertadamente que los ucranianos que estaban dispuestos o eran capaces de luchar se alistaron a las Fuerzas Armadas o a otras organizaciones como la Guardia Nacional en los 6 primeros meses de la invasión rusa a gran escala. Budanov hizo hincapié en 2 puntos importantes. En primer lugar, si Kiev quiere desplegar nuevas fuerzas en el campo de batalla, necesita una movilización masiva. Nuevas campañas de reclutamiento no serán suficientes. En segundo lugar, y quizás más importante, Budanov admitió que las Fuerzas Armadas han llegado a un callejón sin salida en lo que se refiere al reclutamiento voluntario. En general, los civiles ucranianos no quieren ir a la guerra. Esto no es nada nuevo. Un alto oficial de la inteligencia militar ucraniana, con el que Rohan habló en Ucrania en julio, señaló precisamente lo mismo. Muchos soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas llevan más de un año combatiendo en la guerra. Están agotados y reciben muy poco tiempo libre del frente. Se están introduciendo cambios para permitir 30 días de permiso, que pueden tomarse a lo largo de un año. Aún así, Kiev debería empezar a plantearse la desmovilización de algunas de sus fuerzas, sobre todo teniendo en cuenta el creciente descontento entre las familias de los que están sirviendo permanentemente. Una movilización masiva resolvería este problema, pero lo que es más importante, permitiría a Kiev retirar del frente algunas de sus unidades más experimentadas, regenerarlas y prepararlas para la ofensiva de 2024-2025. El despliegue continuo cerca del frente, unido a la falta de tiempo para el entrenamiento, fue una de las quejas más comunes que escuchamos en Ucrania en noviembre, admite Rohan. El establecimiento de líneas fortificadas también debería reducir la densidad de fuerzas necesarias para proteger las zonas críticas, lo que significa que aún más personal puede entrenarse en la retaguardia para aumentar su eficacia general en combate. En referencia a los comentarios de Budanov, el presidente Zelensky declaró el martes 19 de diciembre que el Estado Mayor quiere movilizar entre 450.000 y 500.000 soldados. Zelensky calificó la cuestión de la movilización de delicada y costosa. Explicó que la movilización en el formato sugerido por el Estado Mayor costaría 13.000 millones de dólares. Zelensky también quiere conocer más detalles. ¿Qué ocurriría con el 1.000.000 de efectivos del ejército ucraniano? ¿Qué pasará con estas personas que llevan 2 años defendiendo nuestro país? Tenemos problemas con la rotación y las bajas. Debería ser un plan integral. Zelensky se enfrenta a una elección muy difícil. Por un lado, muchos jóvenes ucranianos pueden ser reclutados, pero al mismo tiempo Zelensky espera que esta generación reconstruya el país después de la guerra. Por otro lado, si Ucrania pierde la guerra, no habrá nada que reconstruir y los jóvenes ucranianos podrían abandonar el país en masa. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, la movilización es crucial si Ucrania quiere intentar recuperar el territorio perdido. El tiempo tampoco juega a su favor. Cuanto más tarde se movilicen, menos tiempo tendrán para entrenarse y menos eficaces serán los soldados. Tanto más cuanto que se espera un crecimiento de las Fuerzas Armadas rusas, especialmente de sus elementos de asalto. Por otra parte, la preocupación de Putin por la movilización puede estar relacionada con la escasez de personal disponible. Mientras que la decisión de movilizarse y construir fortificaciones sigue estando en manos de los ucranianos, Kiev tiene mucho menos control sobre la escasez de munición de artillería. Los ucranianos quieren producir munición occidental en Ucrania y han llegado a un acuerdo provisional con 2 empresas estadounidenses para producir munición de 155 milímetros. Sin embargo, se trata de una solución tardía, ya que la producción no comenzará hasta dentro de 2 años. La munición de artillería es, por tanto, un área en la que Kiev depende por completo de la voluntad y de las capacidades de Occidente. Hemos tratado estas cuestiones con más detalle en nuestros recientes informes sobre la situación internacional. De este modo, a principios de 2024, los rusos tienen la superioridad en potencia de fuego y equipamiento. Continuarán los ataques terrestres en la región de Donetsk, una zona prioritaria para el mando político militar ruso.
Los soldados ucranianos se enfrentarán a meses muy difíciles, ya que la insuficiencia de proyectiles de artillería y el escaso desarrollo de las fortificaciones limitarán su potencial defensivo. Es probable que se produzcan nuevas pérdidas, especialmente en los alrededores del pueblo de Robotene, incluido el propio poblado. Los dirigentes políticos ucranianos también se enfrentarán a difíciles decisiones en lo que respecta a la movilización general. La cuestión es para la propia población ucraniana. ¿Hasta qué punto está dispuesta a hacer semejante sacrificio? Es posible que una decisión así conduzca también a una mayor disposición a proporcionar armas y municiones desde Occidente, ya que sería un argumento de peso para quienes trabajan en un mayor apoyo a Ucrania desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.